Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el verso 3 en lo adelante, encontramos la palabra de la elección de 7 diáconos. Y dice la palabra del Señor a partir del verso 3: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón, diga, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, aleluya, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Lea conmigo: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ubíquese, tenga la bondad. Y quiero hablar de la autoridad y el testimonio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Encontramos en este pasaje de la Escritura, en este maravilloso texto, cómo hay una búsqueda por encontrar, por hallar unos varones que tuvieran ciertas características. Y esas características es, en primera instancia, buen testimonio. Y aquí viene lo que debe llevar cada uno de los que seguimos al Señor. El Señor no solamente está buscando de que seamos seguidores de Él, sino que siguiéndolo a Él, otros se añadan a ser seguidores del Señor. Y siendo seguidores del Señor, podamos dar buen testimonio. Pero hay una segunda característica que es de realzar. Y además de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos vasijas, y esas vasijas han sido restauradas por el buen alfarero, que es nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Pero esas vasijas no solamente es para que estemos ahí como algo decorativo, porque las cosas que son decorativas simplemente es lo único que hacen. Hacer un acto de presencia en un lugar y de esa manera decir o causar admiración de los que ven. Pero somos vasijas de barro. Pero en medio de estas vasijas de barro el Señor ha depositado un tesoro muy grande. Porque la excelencia no está en la vasija, sino en lo que el Señor ha depositado dentro de la vasija. Somos vasijas para ser llenos del Espíritu Santo. Y además de ser llenos del Espíritu Santo, el Señor otorga sabiduría. No crea que esto es solamente para estos 7 varones que fueron elegidos en esa iglesia primitiva, sino que hoy el Señor todavía sigue haciendo esto con aquellos seguidores que se disponen delante de Él. Dice la palabra del Señor que habiendo orado por ellos les impusieron las manos. Esto de imponer las manos es otra cosa que hay que clarificar. No todos están llamados a imponer manos. No todos lo hacen. Miren que aquí lo hicieron fueron los apóstoles. Porque no podemos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza, no sea que participe de pecados ajenos. Eso lo dice la palabra del Señor. Y también nos dice que quienes habiendo orado por ellos, les impusieron las manos. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Y qué sucedió?
Estos hombres que tenían buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, estos hombres empezaron a hacer la labor porque fueron encomendados para una labor. Pero fíjense ustedes que con lo que ellos estaban haciendo hubo un impacto, hubo un resultado. Y el verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor. Pero para que eso suceda, tiene que haber quienes sean portadores de esa palabra. Mire, si usted no se llena de la palabra de Dios, se llenará de otras cosas, y eso hablará su boca. Porque lo que hay en el corazón del hombre, de eso habla la boca. Y cuando una persona no tiene de Dios, no tiene de su palabra, pues empezará a decir otras cosas, empezará a proferir palabras aún deshonestas de su boca. Hermano, cuando una persona se aleja de Dios, lo demuestra no solamente con sus actos, sino en la manera de hablar. Mire que una persona que está llena de Dios, así esté, hermano, viviendo una situación difícil, siempre le dará las gracias a Dios y siempre le dará la gloria al Señor. Por medio de cualquier situación. Mire, el patriarca Job, en medio de la situación que él se encontraba, él no empezó a renegar de Dios. No, como él estaba lleno de la palabra de Dios, él empezó a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Hoy más que nunca necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de la sabiduría de Dios y necesitamos llenarnos de esa palabra bendita que es esta palabra del Señor. Y dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y yo creo que eso puede suceder en Yarumal. Yo creo que Dios puede hacer crecer el número de los creyentes aquí en Yarumal. Yo creo, hermano, que Dios está moviendo los cimientos de cada una de nuestras vidas. Está moviendo nuestros corazones para que nosotros nos movamos a hacer la obra que Él nos encomendó hacer. Y aún resalta, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Yo lo creo sin duda alguna. Hermano, si usted y yo no hacemos el trabajo, el Señor pone a otro a hacerlo, que sí quiera hacerlo, y es capaz de sacarlo de allá. Y en medio de los grupos religiosos que pueden haber en Yarumal, el Señor está eligiendo, el Señor está revelando. Y no se asuste, hermano, porque aquí van a llegar multitud de personas con la revelación del nombre. En todas las entidades públicas el Señor tocará corazones y los veremos descender a las aguas bautismales, invocándoles el nombre poderoso de Jesús para el perdón de sus pecados. Yo lo creo, hermanos. ¿Y qué decir de nuestra familia? Qué bueno que tú veas a tus hijos entregados a Jesús. Pero no podemos soltarlos de la oración. El Espíritu Santo en la iglesia es el motor de la iglesia. Por eso no podemos descuidar estas cualidades. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, depende mucho del obrar de Dios en nuestras vidas. Por eso es que todos aquellos que hacemos la labor y que llevamos esta tarea, tenemos que estar llenos de Dios. Y tenemos que saber que la iglesia del Señor hoy más que nunca necesita de cada uno de sus miembros estar consagrados a Él. El carácter mundano que tenemos hoy en día, el carácter
de la generación en la cual nos tocó vivir. Es una generación que cada día va en una perversión tal, hermano, es que esto se ha convertido, hermano, como una bola grande en la que está arrastrando a muchos. Y dentro de esos que están arrastrando estamos viendo a nuestros propios seres queridos. Que esta corriente mundanal se los está queriendo llevar. Pero yo quiero decirle a la iglesia del Señor, no mires lo que está pasando en este momento actual con tu familia como un imposible. Mira lo que está sucediendo en tu familia para que veas el poder del Espíritu Santo actuando en las vidas, aún en lo que tú ves imposible. Yo creo en el poder de Jesús y hay que creer en su palabra. Los estándares de inmoralidad es impresionante. La reputación, la honra. Cómo se levantan los hijos contra los padres. El respeto se ha perdido. Hoy la gente no respeta la autoridad, ni siquiera de las autoridades que dice la Biblia que están puestas por Dios. Por eso la iglesia del Señor hoy más que nunca no podemos consentir en nuestra vida ningún conformismo, porque la Biblia nos dice: no os conforméis. No podemos, iglesia, conformarnos. Usted no se puede quedar viviendo de su pasado. Es que yo hacía, es que yo antes esto, es que yo antes lo otro. No, no, no. Dios quiere hoy que nos llenemos de su poder. Consideremos, iglesia, que en este tiempo que estamos viviendo, donde todo mundo le echa culpa a todo mundo, donde hoy son muy pocos los que cooperan, los que apoyan, donde hay una indiferencia a lo santo de Dios, hay una oposición a las cosas de Dios. Y es triste, yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Cuando uno le habla a un familiar, cuando uno le habla a una persona y de pronto la persona: yo no creo eso, y le dicen a uno, hermano, como de una forma, como si la palabra de Dios fuera cualquier cosa. Eso duele para los que tenemos a Dios. En el corazón nos duele el desprecio, porque no nos están despreciando a nosotros, están siendo indiferentes. Es con el Dios de gloria. Hay una oposición impresionante, hermanos. Hay unas tinieblas que están, hermano, agobiando la vida de muchos. Y algunos, hermanos, en la iglesia se sienten incapaces, hermano, y algunos están elogiando más las obras de las tinieblas que lo que Dios puede hacer con las obras de las tinieblas. Oh, pero yo veo una iglesia que se deja contagiar del Espíritu Santo en esta hora y permite la obra del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te impulse a ver cómo Dios ve las cosas. Alabanzas a Jesús. Los métodos del Espíritu de Dios no son compulsivos, sino persuasivos. El Espíritu Santo puede ser contristado. Y la vida de muchos cristianos hoy se ha apagado lentamente. Algunos desconfían del mismo Dios. Algunos han dudado de la palabra de Dios. Y han puesto la palabra de Dios en segundo plano. Dios lo que quiere es un hombre y una mujer que confíen en Él plenamente. Yo sé que usted y yo no podemos hacer muchas cosas. Nosotros no podemos convertir a nadie. Qué bueno sería que uno cogiera un hijo, a ese hijo que no quiere más de Dios y que le dice a la mamá: yo no quiero nada de la iglesia, y que tú pudieras poner la mano y decir: ahora sí voy.
Pero nosotros no hacemos milagros, nosotros no convertimos a nadie. Oh, pero un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, cosas buenas y poderosas que podrá hacer, pero solamente llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso no podemos andar conforme a nuestra mente. Porque la mente de nosotros es limitada. La mente humana nos dice: ¿para qué oras más? ¿Para qué sigues orando? Mira que no hay resultados. Hoy encontramos padres de familia que están en un dolor por la indiferencia de muchos de sus propios familiares, de sus seres queridos. Porque nos duele, hermano, la familia que no ha llegado a los pies de Cristo. Y así como queremos que los demás puedan entender que el único camino es Jesucristo, nos duele ver a los nuestros perdidos también. Las acechanzas del diablo están haciendo daños en muchos, con maldad, con esterilidad y muerte. Y de pronto todo eso lo escuchamos como: ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero en esta mañana yo quiero decirle en el nombre del Señor a la iglesia: debemos dejar que el Espíritu Santo nos influencie. Bueno, porque cuando usted está dirigido por el poder del Espíritu Santo, a cualquier dardo del enemigo usted no le va a prestar atención. ¿Sabe por qué? Porque a usted lo mueve, es el motor del Espíritu de Dios. Si queremos ver grandes resultados este año, tenemos que empezar por nosotros. Cuando la Biblia habla de la elección de estos hombres, la Biblia muestra que hubo un procedimiento muy piadoso, porque en estos hombres había sujeción. Hermanos, si nosotros queremos ver a Dios actuar, tenemos que sujetarnos a su palabra. Tenemos que sujetarnos a lo que Él ha mandado. La Biblia muestra que el primer hombre que eligieron fue Esteban. ¿Y qué se dice de él? La Biblia dice que era un hombre, varón, lleno de fe y del Espíritu Santo. Usted este año podrá querer, los que no tienen casa dirán: que Dios me dé una casa, que Dios me dé ropita nueva. Y usted puede pedir muchas cosas materiales. Pero yo quiero invitarlo que antes de pensar en lo material, porque en esta mañana usted dice: Señor, en este 2021 lléname y auméntame de fe, lléname de tu Santo Espíritu, dame sabiduría, permíteme vivir para ti, haciendo tu voluntad. Eso sí sería un buen propósito en Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos estaban dispuestos. Hermano, y si hay algo que se necesita hoy, es estar dispuestos para Dios. ¿Por qué será que nosotros, hermano, nos negamos tanto? Hay tanto por hacer en la obra del Señor, y nosotros nos limitamos. Y es que no hay tiempo, y es que no tenemos tiempo, y es que hay que servir pero no hay tiempo, es que hay que consagrarnos pero no hay tiempo. ¿Por qué tanta negativa? Si este Dios que se entregó a sí mismo por nosotros está esperando que lo amemos y nosotros también nos entreguemos por completo a Él. Alabanzas al nombre de Jesús. Ninguno de nosotros podemos impresionar a Dios, ninguno. Pero Dios
si nos puede impresionar a nosotros, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, el Dios de todos los términos de la tierra. Usted encuentra en la palabra de Dios que Esteban, lleno de fe, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, dio un mensaje que en medio de uno de los que estaban oyendo el mensaje era Saulo de Tarso. Y ustedes saben que era Saulo, uno de los homicidas más peligrosos de ese tiempo, con cartas, con permisos de acabar con todo el que dijera que fuera seguidor de Jesucristo. De los peores criminales que pueda haber en el mundo, Saulo de Tarso. Porque él iba detrás de gente inocente, de gente que vivía para Dios, de gente que se guardó para Dios. Y a pesar de que él los perseguía para matarlos, ellos, hermanos, no cesaban de donde llegaban predicar el nombre de Jesucristo. Y Esteban, mire, hermano, por eso es que necesitamos hoy en día quienes se pongan en las manos de Dios y le puedan decir: yo, Señor, me pongo delante de ti así como soy. Si tú quieres, Señor, aquí está este vaso, porque lo que Dios quiere es vasos disponibles, porque el que usa es el Dios de esta iglesia. Y ya saben ustedes qué pasó. Mientras Saulo perseguía a la iglesia del Señor, ¿sabe quién le salió al encuentro a Saulo de Tarso? El Jesús Todopoderoso que defiende a los suyos. A veces nos preocupamos tanto, hermano, por defendernos nosotros mismos. Queremos defender nuestra causa. Deje que Jesús lo defienda. Alabanzas al nombre de Jesús. La palabra del Señor Jesús nos muestra que Dios honra a los que le honran. La Biblia nos muestra que la palabra de Dios siguió creciendo. Yo quiero que en mi casa la palabra de Dios siga creciendo. ¿Cuántos quieren que en su casa la palabra de Dios siga creciendo? Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando dejamos que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas, en nuestra familia, entonces las cosas grandes y maravillosas de Dios se hacen claramente visibles. Hay cosas que estorban el obrar del Espíritu Santo. Pero si usted quiere que se quite todo estorbo, con oración y ayuno se puede lograr. Sabemos que nuestro Dios hoy más que nunca está esperando de nosotros humildad de corazón. Algunos dicen: es que el evangelio es muy duro, yo no soy capaz de llevarlo. Pero el Señor Jesucristo dice: mi yugo es fácil. ¿Sabe qué yugo le ha puesto el enemigo a los que tiene allá afuera? Es un yugo de esclavitud, un yugo de pecado, es unas cadenas que los atormentan. Pero tú y yo tenemos un yugo fácil. Y mientras algunos, hermanos, no quieren más de Dios, mientras algunos le quieren dar la espalda al Señor, todavía hay hombres y mujeres que miramos a Jesús y le decimos: Señor, aunque soy débil, tú me haces fuerte. ¿Qué necesitamos en este momento? Si Dios te ha escogido para ser parte de esta iglesia, si Dios te ha escogido para ser un hijo suyo, por favor no dudes en rendirte al Señor. Estamos empezando este nuevo año y el Señor está buscando. Mira, hermano,
Más que orar por Yarumal, la Biblia nos dice que debemos orar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y créame que esos obreros el Señor no los tiene que buscar allá afuera. Esos obreros ya están aquí. Y yo creo que en esta hora aquí hay alguien que está oyendo la palabra y está siendo redarguido y está siendo tocado por el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Él nos encomendó. Y alguno dirá, pero es que yo no tengo nada extraordinario. Yo no soy un buen predicador. Yo no tengo buena oratoria. Yo no tengo la facilidad que tiene este o tiene esta hermana. No, no, no. No te compares con nadie. Cada uno es una obra perfecta de Dios. Y así como tú eres, el Señor empieza a perfeccionar su obra. Y solamente con un instrumento el Señor hace maravillas. Pero ese instrumento tiene que estar dispuesto. Y tenemos que dejar de pedir y de pensar a nuestra manera y dejar que Dios nos dirija y dejar que Dios nos guíe y permitir que Dios obre como Él quiere obrar. Desde hace tiempo el Señor ha venido hablándole a la iglesia de cimentarnos, de afirmarnos, de establecernos en Él. Porque hermano, cuando una persona se establece en Cristo, déjeme decirle que Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Y el que se pone en el Señor, nada ni nadie lo va a mover de su fe en el Señor. Si otros han caído, es porque se han soltado de Dios. Pero no sé si en esta mañana habrá uno que le diga al Señor: Señor, yo de ti no me quiero soltar. Yo de ti no me quiero alejar. Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayuda a firmar mis pasos. Oh Señor, endereza delante de mí tu camino, Señor. Permíteme acercarme más. Y yo quiero invitar en esta hora a alguien que se quiera hacer más amigo de Jesús. Porque el Señor a sus amigos les revela. El Señor Jesús a sus amigos les habla de cerca. Y yo quiero que el Señor me hable, porque yo quiero obedecerle. ¿Cuántos quieren serle fiel hasta el final al Señor? ¿Cuántos quieren redoblar sus fuerzas en el Señor? Iniciar este año pero llenos del poder del Espíritu Santo. Iniciar este año pero que nuestra fe sea aumentada. Que seamos llenos de sabiduría para tomar decisiones sabias. En el nombre del Señor Jesús, quien se levanta en esta hora y obedece a la palabra del Señor y le dice: Señor, aquí está mi vida, si te sirve, ahí te la pongo en tus manos. Aquí te vengo a traerte lo que soy. No quiero negarme nada de mí, Señor. Perdóname lo que hice mal el año pasado, pero este nuevo, Señor, si algo quiero, estar lleno de ti. Si algo quiero, Señor, es vivir contigo, mi Jesús.